Estamos aquí en un nuevo video de Ciencias Exactas. Hoy día vamos a realizar la resolución del taller número 6 de talleres de tarea, en el cual parte con los siguientes archivos, tres archivos CSV, uno de física, lenguaje y matemática, el- en el cual dentro de ellos ustedes podrán ver que incluye dos columnas, una de nombres, una de apellidos, y nota 1, nota 2 para matemática. Mientras que lenguaje, por ejemplo, utilizará cuatro notas: nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, y así sucesivamente. Física tendrá 3, creo, además del logo y una plantilla.text, que si lo podemos revisar, no es más que una plantilla cualquiera de cómo se podría ver un informe de notas. Informe de notas, Fernando Alparra y Leipa. Aquí tenemos un nombre, estadísticas generales y una tabla donde están las asignaturas, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, nota 5 y las asignaturas respectivas. Este video se va a separar en dos partes. La parte 1 vamos a modificar esta tabla y el nombre, y en la parte 2 vamos a modificar todas las estadísticas globales. Comencemos. Lo primero que vamos a hacer entonces es abrir nuestro buen editor Atom. Es el editor oficial del curso. Si quieren utilizarlo pueden ingresar al video de cómo instalarlo. En él vamos entonces a dar nuestro proyecto, archivo, nuevo archivo, y vamos a ponerle informe y lo vamos a guardar como informe.py. Atom inmediatamente lo reconoce como un archivo Python y podemos empezar a escribir sobre él. La forma en la que vamos a trabajar es la siguiente. Primero vamos a leer los documentos, los puntos CSV. Luego vamos a crear estudiantes, vamos a crear un estudiante de la forma, una lista en la cual el primer argumento va a ser nombre, apellidos. Luego vamos a tener el conjunto de notas de mate. Luego vamos a tener el conjunto de notas de física. Y luego vamos a tener el conjunto de notas de lenguaje. Y las vamos a dar de esta forma porque si tuvieras, por ejemplo, nombre, apellido, nota 1, nota 2, nota 3, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, nota 1, nota 2, este tipo de cosas se caerían, porque cuando uno hace un programa trata de hacer lo más genérico posible, y eso es no saber cuántas cosas se organizan acá. Entonces no podemos decirle, ya, dame de las 2 hasta las 7 para tal tipo de asignatura. Entonces lo que uno hace es generar listas, porque yo sé entonces que en el argumento 1 va a estar todas las notas de mate, indistinto cuántas sean. Y en el argumento 2 va a estar toda la nota de física, indistinto cuántas sean. Y eso es más o menos lo que uno esperaría lograr. Luego vamos a trabajar con la plantilla de cuál es el archivo que queremos trabajar y que se escriba en LaTeX. Y luego vamos a tener una parte de compilar desde Python el archivo LaTeX. Y finalmente vamos a añadir, no quiero usar la ñ, así voy a usar la ñ, después veo si funciona o no. Añadir opciones al momento de ejecutar, del estilo: desea crear los 50 informes, si no, desea descargar los puntos CSV, si no, desea crear todos los PDF en uno solo por separado. Cosas de ese estilo vamos a crear acá. Y comencemos. Para leer los puntos CSV hacemos lo que siempre hemos hecho. Entonces, archivo matemática, no va a ser nada más ni nada menos que un open, se llama mate.csv. Ahí está, mate.csv, el cual este archivo lo vamos a utilizar en modo de lectura, read. Finalmente vamos a hacer entonces que archivo mate va a ser igual a, ahora que lo abrimos, ahora hay que leerlo. Y dijimos que no lo vamos a leer con el típico readline, sino que con csv.reader, archivo matemática. Y la clase csv hay que importarla, import csv. Una vez que tenemos csv.reader, entonces esto es una matriz de donde cada fila va a ser un nombre, apellido, nota 1, nota 2,
nota 3 en matemática. Y por lo tanto, y finalmente vamos a hacer un archivo matemática igual a un list de archivo matemática para poder como revisar por índice cada uno de las filas. Recuerden que este no me permite verlo salvo por un for, y este puedo hacerlo desde cualquier tipo de índice. Antes de seguir, quiero mencionar lo siguiente: si archivo matemática es open tanto, entonces cuando aquí hago archivo matemática podría simplemente colocar open tanto, y eso sería equivalente. Asimismo, si archivo matemática es todo esto, entonces quizás no sea tan necesario ponerlo ahí, sino que acá. Y lo que tengo aquí entonces es anidación de funciones, donde dice haz list de lo siguiente. ¿Y qué es lo siguiente? Bueno, es una lectura de CSV de lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Un link a un archivo. Entonces ejecuta esto, luego csv.reader, luego lo convierte en lista. Y una forma resumida de las otras 3 líneas. Así que aquí voy a poner phys para física, y aquí tenía leng para lenguaje, aquí archivo física entonces, y archivo lenguaje. Recuerden que lo ideal es siempre tener como las variables los nombres más cercanos a lo que representa. Una vez que tenemos esto, vamos a revisar qué es lo que tiene cada cosa. For línea in archivo matemática, print línea. Vamos a ejecutar desde la consola de Atom. Recuerden que si usted quiere usar su consola, bienvenido sea. Python informe.py, y nos genera lo siguiente: columnas del estilo nombres, apellidos, nota 1, nota 2, nombres, apellidos, nota 1, nota 2, y los que tengan vacío lo dejan vacío. Notemos que esta fila a nosotros no nos interesa, ¿cierto? Por lo tanto, cuando convertamos en listas, vamos a dejar tan solo del 1 en adelante. Esta es una lista, y cuando yo le hago esto, le digo devuelve una lista, pero tan solo de los numeritos que yo digo acá. Si pongo 1 hasta 5, me va a entregar del 1 hasta el 5. Si le pongo 1 hasta nada, entonces me dice hasta el infinito, es decir, hasta que se acabe tu lista. Esto también debería funcionar, y esto también debería funcionar. Una vez que tengo esto, vamos a probarlo nuevamente, y vemos entonces que desapareció nuestra primera línea. Necesitamos obtener que para cada línea, obtener como nombre, apellido, las notas de matemática, notas de física y notas de lenguaje, pero están en 3 archivos distintos. Sin embargo, tienen el mismo índice en cada uno de los archivos. Todos los archivos trabajan con el mismo orden de estudiantes. Por lo tanto, yo no voy a trasladarme línea por línea, sino que voy a pasarme en un índice por i in range de el largo del archivo matemática. ¿Sí? Si uno imprime ahí, me va a tirar simplemente una lista de números con el 2 puntos, desde el 0 hasta el largo del archivo matemática. Si el archivo matemática tiene 50 estudiantes, entonces me va a decir desde el 0 hasta el 49, que son 50 índices. Entonces print i, en vez de print i, podría haber sido archivo matemática en la posición i, y veremos cómo volvemos a tener lo mismo que antes. La gracia de hacer esto es que vamos a poder ingresar a los 3 archivos al mismo tiempo, y eso va a ser muy útil. Entonces, por i in range del de archivo matemática, lo bueno es que todos tienen el mismo largo, así que no es indiferente. Entonces los nombres va a ser archivo matemática, la posición i, que es el estudiante, en la posición 0. Y por lo tanto, al pedir la posición 0, nos va a entregar simplemente los apellidos. Así que vamos a ponerle 1 para los nombres. Los apellidos va a ser archivo matemática, la posición i, que es el estudiante,
pero lo vamos a decir entonces en la posición 0. Para las notas de mate voy a tener que decir archivo matemática en la posición I, que es el estudiante, y aquí le tengo que decir entonces desde la segunda en adelante, y como les mostré más arriba, desde la segunda en adelante. Recuerde que el 0 entonces es nombre, o sea 0 es apellido, 1 es nombres, 2 es la nota 1, 3 es la nota 2, 4 es la nota 3, bla bla bla, entonces de todo hasta el infinito. Las notas de física va a ser entonces archivo física en la posición I, que es el estudiante, desde 2 hasta el infinito. Y las notas de lenguaje va a ser igual a archivo lenguaje en la posición I, para ver la línea, desde el 2 hasta el infinito. Finalmente el estudiante que tanto anhelábamos tener es del estilo, es una lista donde su primer argumento es algo, su segundo argumento es algo. Es una lista de notas, notas, notas. Entonces, su primera lista es nombres, apellidos. Nombres, apellidos. La lista de acá tiene que ser las notas de matemática. Las notas de matemática ya las tengo como listas, así que simplemente es notas de matemática. Las notas de física también las tengo como listas, notas físicas. Y las notas de lenguaje simplemente le coloco notas lenguaje. Y de esa forma logré tener los estudiantes de la forma que quería. Vamos a dejarlo acá como comentario. Pero necesitamos guardar todos estos estudiantes en alguna parte. Estudiantes más partir vacío. Aquí mismo estudiantes.append estudiante. De esa forma, si hago algo de estilo for estudiante in estudiantes print estudiante, es decir, para todos los estudiantes que hice acá, imprimirlo y lo ejecuto, voy a tener algo de lo que dije que tendría: nombres, apellidos, notas de matemática, notas de física, notas de lenguaje. Y de esa forma estamos listos para lo que queríamos. Lo siguiente es hablar de la plantilla. Como estos datos, que ya los tengo filtrados de los 3 archivos, los puedo meter a una plantilla. La solución es bastante simple y es ir a nuestra plantilla, copiar todo, decir que nuestra variable, vamos a llamarla latex, y vamos a crear un string con todo el archivo. Para hacerlo de múltiples líneas, a diferencia de esta, que es para una línea, es decir, si yo quiero escribir, no sé, eso, bla, bla, se dan cuenta, no los marca como string. Y es porque una comilla es para una línea, doble comilla también es para una línea, y una comilla y doble comilla están solo para diferenciarse. Pero cuando yo hago triple comilla, me permite escribir en múltiples líneas. Y de esa forma esto pasa a ser un string también. Entonces simplemente aquí pegamos todo la plantilla.text que teníamos en nuestro archivo. Para ver que esta plantilla está funcionando, vamos a saltarnos entonces a la siguiente parte, que es compilar. Ahora que tenemos una variable, nosotros podemos guardarla en un archivo. Por ejemplo, for archivo es igual a open de un nombre. Por ahora le vamos a poner latex.py, o sea, latex.text en escritura. Y ahora vamos a hacer entonces archivo.write nuestra variable latex. Más que latex aquí vamos a poner informe o plantilla. No, la plantilla está ocupada. Vamos a utilizar latex. Y el tema con los archivos de escritura es que hay que cerrarlos. Si no se cierran, hay un problema con ellos. Y principalmente porque van a quedar bloqueados o simplemente no van a estar guardados como uno esperaría. O sea,
uno va a ser archivo.close. Y de esa forma el archivo va a tener como sentido. Si nosotros lo guardamos aquí y lo compilamos, me tiró un error Unicode escape, bla bla bla, trunket escape, en la línea 156, acá. Es decir, en todo esto me tiró un error, o muchos errores. Y lo primero es que es Unicode escape. Y el tema es que acá arriba hay cosas del estilo /u, /m, /x, /c, /r, no sé, /t. Si nosotros recordamos bien qué hacían los backlash tanto en Python, por ejemplo, /t era un tabular, /n era un salto de línea y ese tipo de cosas. Y lo que está haciendo Python entonces es interpretarlo como salto de línea, y cuando lo estamos escribiendo no tiene ningún sentido para el punto text. Si queremos que algo no esté procesado, le ponemos sin procesar, raw, pero se abre ya con R. Entonces R ante una string simplemente ignora cualquier tipo de comando interno que tenga el string y lo escribe tal cual aparece. De esa forma, cuando compilamos, aparece más o menos lo que me esperaría y me crea además informe.txt, que tiene exactamente lo mismo que el otro documento, la plantilla. Para compilar entonces, ahora si nosotros quisiéramos ver qué tiene esto, tendríamos que hacer en consola pdf-latex informe.txt. Esto va a ejecutarse y imaginar un informe.aus, un informe.log y el informe.pdf, ¿cierto? El informe, bueno, no saber bien, pero podemos revisarlo directamente y ver que efectivamente es el que nosotros teníamos. Este archivo no lo vamos a compilar de esa forma, sino que le vamos a decir a Python que lo compile directamente, es decir, que él escriba pdf-latex. Para que Python pueda escribir en consola, necesitamos importar una nueva clase, o sea, importar un nuevo paquete, que es OS. El paquete OS me permite trabajar por consola haciendo os.system y la instrucción que tradicionalmente escribiría acá. En este caso, si vamos a escribirlo en informe.txt, puedo hacer pdf-latex informe.txt. Y de esa forma Python va a ejecutar este comando y por lo tanto me genera el PDF. En vez de informe.txt voy a colocar nombre archivo. Aquí voy a poner informe. Para que sea más genérico. Aquí entonces vamos a cerrar. Voy a poner nombre archivo.txt más. De esa forma entonces esto va a ser informe.txt. Y aquí tampoco voy a poner informe, sino que voy a decir más nombre archivo más .txt. Y de esa forma esto va a ser un poco más genérico si es que yo puedo cambiar aquí y no en todas las veces que ocurra. Además, recordemos que tengo un informe.aux y un informe.log. Personalmente no me gusta este tipo de archivos si es que lo hago bien. De esa forma voy a hacer OS/system y dentro de ello voy a decirle que elimine esos archivos. Remove nombre archivo unido con .aux. Por eso es importante tener los nombres de archivos distintos. Y os.system remove más nombre archivo más .log. Vamos a ejecutar para ver qué ocurre. No lo eliminé. Informe.txt. Voy a eliminar todo esto para ver qué ocurre. Entonces él hizo un montón de cosas. Generó, creó y directamente me hizo el PDF. Entonces podemos ver que ahora tengo informe.pdf en nuestro archivo.
Ahora vamos a empezar a hacer las modificaciones que... Oh, cerrar la consola. Las modificaciones que teníamos. Primero, ahora que sabemos que podemos compilar, más adelante vamos a hacer las opciones. Y aquí entonces vamos a empezar a modificar. Si nos damos cuenta, nuestra plantilla utiliza, por ejemplo, acá, el nombre de la persona. Para empezar a modificar cosas, vamos a ir justo aquí. Si es que quisiera hacer esto en la plantilla para cada estudiante, tendría que agregarla aquí. Pero va a ser un poco engorroso porque vamos a trabajar con muchos strings y personalmente considero que no deberíamos complicarnos la vida. Para eso, vamos simplemente a tomar un estudiante cualquiera, ¿sí? Vamos a decir, por ejemplo, estudiantes en 0. Si tomamos estudiantes en 0 como un estudiante y trabajamos aquí, podemos trabajar de manera lineal, es decir, siempre pegadito como a la primera columna. Y finalmente, cuando terminemos con el estudiante, cambiamos esto por un for estudiante en estudiantes y todo lo que está abajo lo tiramos un tab hacia el costado. Y de esa forma va a estar dentro del for. Teniendo esto en cuenta, entonces ahora podemos trabajar la plantilla como si estuviéramos ya en el estudiante. Vamos aquí y tal como lo hacíamos en otro tipo de string, cerramos el string acá, lo unimos con lo que voy a escribir aquí en medio y lo uno con lo que viene después del string. Recuerden que para trabajar con LaTeX, R, siempre R. R de sin procesar, para que no me reconozca este tipo de objetos, o sea, de comandos internos dentro del string. Y finalmente reemplazamos esto por nombres y apellidos. Es estudiante, en la posición 0 tenía los nombres, y por lo tanto en la posición 1. ¿Sí? No, estudiante en la posición 0 es nombres y apellidos, y creo que este es 0. 0 nombres unido con un espacio en blanco para separar los nombres y apellidos. Y finalmente otro más, estudiante en la posición 0, donde están los nombres y apellidos, y el 1 es el apellido. Vamos a ver qué ocurre. Puf, no sé qué dice. Ahí está. Genera, me generó cosas y no me abre al tiro, como que voy a estar viendo todo mucho rato. Así que aquí le voy a decir os.system. Voy a decirle que cada vez que me genere esta cosa, me vaya a buscar el PDF. Evans, nombre de archivo, más .pdf. De esa forma no tengo que yo ir a abrir el archivo, sino que simplemente está completamente listo. Me ejecuta y me lo muestra. Ahora tengo un paso menos que hacer cada vez que haga esto. Y vemos entonces que Lorena Paz se encuentra como nombre del archivo de notas. Y todo lo demás sigue igual a la plantilla. Lo siguiente entonces es modificar estas columnas. Para modificar esas columnas vamos a tener que primero decir cuántas columnas queremos. Entonces acá están. Lo primero que tenemos que modificar es esto y cada una de estas filas y decir cuántas notas queremos. Primero, cuántas filas queremos, tenemos que entender qué es lo que agregamos y qué es lo que sacamos por una nueva nota. Si yo quisiera, por ejemplo, agregar una nueva nota, tendría que hacer C barrita. Si yo quisiera quitar una nota, tendría que sacar la C y la barrita. Luego, entonces lo que en realidad se está repitiendo por cada nota es un C barrita. Y por lo tanto, esto me va a quedar con esto para el nombre de asignatura. C barrita para nota 1, C barrita para nota 2, C barrita para nota 3, C barrita para nota 4. C barrita para nota 5 y así sucesivamente. Para saber cuántas notas necesitamos, primero necesitamos saber quién es el que tiene la mayor cantidad de notas. Yo podría decir directamente el lenguaje, pero eso no me va a servir, porque si queremos un informe de notas que se genere para cada tipo de archivo sin importar lo que me escriban, yo necesito hacerlo algo más robusto. Y entonces debo preguntarle directamente quién tiene más notas. Vamos aquí y vamos a decir que la cantidad máxima de notas la va a tener el máximo entre
el largo de estudiantes en 0, o sea, mentira, en 1, ¿cierto? Esto es física, coma, el largo de estudiantes, perdón, aquí era estudiante, en 1, que las notas de matemática, estas son las notas de física, estudiante en 1, en 2, y el largo del estudiante en 3. Entonces, cantidad máxima de notas va a ser el que tenga más notas, entre las notas de matemática, las notas de física y las notas de lenguaje. Ahora que tengo la cantidad máxima de notas, yo puedo volverme acá y escribir lo que me parezca razonable. Si esta es la base, yo aquí voy a tener que borrar esto, más lo que tengo que escribir acá, cierre string, más lo que tengo que escribir ahí, más abro string. Recuerden la R. Entonces aquí tengo que escribir C barrita por cada cantidad de notas. Qué bueno que yo ya sé hacer esto. Voy a agregar un C barrita, cantidad de veces de notas. Para hacer eso, uno utilizaba el signo por. Eso, signo por, no sé, por 2, escribir C barrita, C barrita. Escribo 3, C barrita, C barrita, C barrita. Como no sé cuánta es, pero sin embargo tengo el número, cantidad máxima de notas. Voy a hacer C barrita por cada cantidad de notas. Y con eso estamos listos con la cantidad, con las C barritas. Lo que viene ahora sería modificar esto a la cantidad de notas que corresponden. Este es un poco más complejo que el de arriba porque no es exactamente igual. Acá hay un número que está variando. Estos números que van variando los puedo hacer directamente con un for. Cuando yo me doy cuenta, cada nueva nota es un ampersand, un n y un número. Ampersand, n, número. Y me doy cuenta de eso porque si quiero agregar un 6, tendría que hacer ampersand, un n y un número. Entonces, todo esto lo borro. Hasta aquí terminará el string, más algo, más, y abro el string. El tema es que aquí voy a tener que hacer un for, desde el 1 hasta la cantidad máxima de notas, para poder empezar a generar el n1, n2, n3, n4. Pero no me cabe aquí un for. Entonces lo que vamos a hacer es decir, ya que todo lo de arriba es la variable de latex, vamos a decir que esto va a ser latex es igual a latex más todo esto. De esa forma ocurre lo mismo que teníamos antes, pero me permite escribir cosas aquí en medio, como por ejemplo por i in range de 1 hasta cantidad máxima de notas más 1. ¿Por qué el más 1? Range me genera desde el 1 hasta el anterior a este. Recuerda que cuando teníamos 50 estudiantes me generaba hasta el 49, porque utilizaba desde el 0 hasta el 49, que son 50 estudiantes. Si dedico parte desde el 1, va a ser desde la cantidad máxima de notas es 4, va a ser 1, 2 y 3. Pero yo quiero un 4, así que tengo que decir más 1, para que vaya del 1 a cantidad máxima de notas más 1, que es 5. Del 1 al 5 es 1, 2, 3 y 4. Entonces aquí voy a hacer que el latex va a ser igual a latex más el string que queríamos jugar, ampersand, una n y el número. Y el número vamos a tener que escribir aquí como un string de él. Vamos a ver cómo queda. Debería verse exactamente, debería verse así. Y aquí está. Note que ahí está N1, N2, N3, N4. Y esto se desfiguró porque nuestra plantilla usaba 5 notas. Entonces la quinta no alcanza y se escribe abajo. Para evitar esto, habría que borrar algunas notas de la plantilla para poder visualizar que efectivamente se está escribiendo bien. Y en vez de n queda bastante feo, así que quiero escribir nota. Vamos a previsualizar nuevamente y ahí se ve bastante mejor. Nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, 12, 13, 5, 60, bla bla bla. Ahora lo que nos falta es escribir las notas correspondientes a todo esto.
Las notas correspondientes ya las tenemos guardadas en la posición 2, 3 y 4 de nuestro estudiante. Es decir, que lo único que tengo que hacer es lo mismo que hice acá arriba, pero con las notas de los estudiantes. Vemos que ampersand nota, ampersand nota, ampersand nota son nuestro patrón. Así que quitamos esto, cerramos el string, abrimos el string y lo dejamos afuera. Latex va a ser igual a latex más esto. Y entonces aquí al medio tengo que de alguna forma incluirle a latex nuestras notas. For nota y notas. For nota en estudiante en la posición 1. 0, 1. Estas son matemáticas. Sí, para cada nota en las notas de matemática del estudiante voy a escribir ampersand y nota. Entonces latex va a ser igual a latex más la nota. Y la nota entonces es nota. La nota ya está aquí. Cuando escribimos la nota hay un pequeño problema. Si tenemos que llenar 4 elementos de tabla, entonces tendría que haber, y tenemos dos notas, tendría que haber ampersand nota 1, ampersand nota 2, y me escribí hasta ahí. Pero yo necesito agregarle 2 ampersand más para señalar que no hay más notas. Entonces lo que voy a tener que hacer ahora es añadir tanto ampersand como notas faltan a nuestra cantidad máxima de notas. Entonces el latex va a ser igual al latex más ampersand multiplicado por las notas cantidad que me falta. Y eso es len de las notas que tengo, cantidad máxima de notas, menos el largo de las notas que tengo. Es decir, si el largo de notas es 2 y cantidad máxima de notas es 4, entonces 4 menos 2 va a ser 2 y me va a ser 2 nuevos ampersand en nuestro trabajo. Vamos a guardar, ver qué ocurre. Vamos a compilar, vemos que está todo ok. Y el archivo entonces, ¿qué pasó? Oh, chan chan chan. Vamos a ver entonces nuevamente. Esto no se va a quedar así. Ahí está. Vemos entonces 6031. Me faltó que matemática escribiera un ampersand. No, de hecho no me leyó ningún ampersand. Vamos a revisar por qué esto ocurrió. Y... porque nota no está escribiendo ampersand. Tan solo es nota. Faltó aquí escribir el ampersand. Vamos a cerrar este archivo. Creo que acabo de darme cuenta que aquí hay algo malo. Y es que cuando yo finalizo para visualizar, debo agregarle un ampersand para que el archivo sea independiente de la consola. Vamos a ejecutar nuevamente. Y ahí está. Me faltaba el ampersand de la matemática para poder que salgan de manera correcta. Y con eso rellené matemática. Imaginarán que el resto de física y lenguaje es exactamente igual. Es decir, hasta aquí llega mi string, hasta aquí borro. Este string va a llegar hasta acá, así que este lo abro, lo bajo. Latex es igual a latex más esto, y esto tiene que aparecer en un for. ¿Qué va a hacer este for? Las mismas 3 líneas de acá, solo que vamos a utilizar las notas del otro conjunto, las de física. Entonces escribo aquí, las de física son el estudiante en 2 y un 2. Y listo, tenemos física. Con lenguaje lo mismo. Estas notas ya no van aquí, las tengo que bajar. Latex es igual a latex más R, rayita, 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 3 apóstrofe. Este lenguaje se acaba aquí. Y en medio tengo que entonces escribir
lo mismo, pero con un 2, o sea, con un 3. Vamos a revisar entonces nuestro informe de notas y obtenemos que efectivamente tenemos nuestros cursos agregados tal cual estaban, pero ahora lo que vamos a hacer es añadirle una columna de promedio a esto, que entonces me diga que matemática tiene promedio 4.6, que física tendrá promedio, no, esto es más de lo que puedo hacer, y lo mismo con esta. Y además marquemos con rojo y verde los promedios según corresponda qué tipo de nota obtuvo. Para ello, primero tenemos que calcular el promedio por cada curso, y además tenemos que rellenar con unos y un poco engorroso si es que lo hacemos directamente acá. Si se dan cuenta, esto es puro manejo de string, no deberíamos, ojalá, programar como cosas raras dentro. Esto ya es como lo máximo. Para hacer todo esto una sola vez y no una vez por curso, podemos definir funciones. Las funciones, vamos a ponerle un def, un nombre, por ejemplo, promedio asignatura, en el cual recibe las notas de la asignatura y va a retornar el promedio de la asignatura. Y entonces lo que pasa aquí en medio es justamente lo que va a ocurrir entre que me recibo las notas y las promedios. Las notas que voy a recibir va a ser este tipo de cosas, notas matemáticas. Es decir, van a ser una lista de notas ya que están como string. Así que vamos a calcular el promedio. La suma va a ser 0 por nota y notas. Vamos a hacer entonces que suma sea igual a suma más el elemento que estamos sumando, que es la nota, pero esa nota no está en forma de número, está en forma de string, así que la tenemos que pasar a un número. Vamos a escribirla como float por ahora. Ahora que tenemos un float de la nota, esta cosa se va a estar sumando, y finalmente vamos a decir que promedio va a ser igual a la suma dividido el len de las notas, ¿cierto? La suma de las cuestiones dividido su largo. Sin embargo, aquí hay un pequeño detalle, que algunas son vacías, así que si son vacías hay que hacer algo con ellas. Entonces, si nota es distinto de vacía, o sea, es igual a vacía, voy a hacer que nota sea igual a un 1. Es decir, para cada nota, ¿eres vacía? Sí. Entonces pone un 1 y luego hago la suma tradicional. Pero si no eres vacía, entonces pasa de largo y se salta esto y simplemente hace el trabajo tradicional. Y llegamos acá entonces a promedio y retorno el promedio. Entonces con esto tenemos una función lista que para ejecutarla, al igual que un open, al igual que un list, al igual que un csv.reader, no hay más que decir promedio de asignatura y le entrego la lista que asumí que le llegaría, que es en este caso notas matemáticas. Entonces vamos al parte final y vamos a trabajar entonces con esta función. Es decir, vamos a estar aquí en nuestra columna, hay que agregarle un nuevo elemento, es decir, que va a ser cantidad de notas máxima, o sea, cantidad máxima de notas más 1, y así tenemos la C que nos faltaba. Y para cuando escribamos esto, ya no me basta no solo con el nombre nota, sino también tenemos que agregarle latex igual a latex más ampersand promedio, y con eso entonces agregamos el título de promedio. Y ahora para cada uno de estos, tanto matemática como física como el resto, hay que de alguna forma escribirle el promedio. Y eso no es más que aquí abajito, justo después de haber colocado el último ampersand, colocamos ampersand promedio. Latex es igual a latex más promedio.
o sea, ampersand promedio. Eso es ampersand más el promedio, que hacer promedio asignatura, donde le entrego notas matemáticas. Recuerden que quiero trabajar como string, así que tengo dos opciones: lo entrego como string acá, o le digo acá que lo entregue como un string. Primero esto es... no, da lo mismo. Así que aquí le voy a decir convertir a string. Así me llega un string, me sale un promedio de string. Y es más como no confundirme después. Entonces promedio asignatura va a ser notas matemáticas. Y vamos a copiar esta línea porque la vamos a usar más en física. Por cada física vamos a tener que agregar notas físicas. Y en lenguaje vamos a tener que añadir notas lenguaje. Vamos a revisar cómo queda. Y ahí dice: no se pudo convertir el string a float. No se pudo convertir el string a float. ¿Qué se cree? Entonces, para evitar eso, vamos a tener que revisar qué está pasando. La suma es 0. Si la nota es vacía, la nota... aquí puse doble igual. La nota se le asigna el 10, no se le compara con el 10. Entonces, ejecutamos para ver qué está ocurriendo. Y vemos dos cosas. Primero, no me gustan los decimales. Y segundo, aquí debería aparecer que 60 más 31 son 91. 91 dividido 2 no es 40.5. Así que está malo tanto la nota, tanto el promedio, como que está presente en decimales. Entonces vamos a revisar qué está pasando. Y rápidamente me doy cuenta que notas lenguaje no existe para nuestro estudiante. Recuerden que notas lenguaje aparecían desde aquí. Es decir, se fue actualizando todo el tiempo, una y otra vez por cada estudiante, y lo único que quedaron guardado al final son las del último estudiante. ¿Sí? Fue la última vez que se calculó esto. Entonces, si queremos como actualizar esto, yo tendría que hacer notas lenguaje es igual a estudiante en su posición 3, notas física, ese estudiante en la posición 2, y notas matemáticas, ese estudiante en la posición 1. Y de esa forma siempre va a estar calculado con el estudiante de turno. Vamos a revisar qué ocurre con él. Y nos dio efectivamente 45.5 y me faltó el promedio. Vuelvo acá y el promedio está calculado como signo de una división. Vamos a añadir un round, es decir, aproxime. Vamos a ver qué ocurre. Se aproxima 4,6, perfecto. 4,6, 4,5, tiene pinta 5, 10, 116, 116 dividido 3. Está más difícil de lo que puedo calcular, pero le creo completamente lo que está pasando acá. Continuando con esto, vamos a ahora. Cierto. Nosotros venimos aquí por algo especial: calcular, o sea, obtener todos los PDF de todos los estudiantes. Y yo les dije que primero lo íbamos a hacer con uno y finalmente lo íbamos a hacer con todos. Esto, estudiante, es uno en particular. Entonces yo digo for estudiante in estudiantes. Ahora está para todo. Entonces solo tengo que llegar hasta el final. Y para cada uno de ellos quiero hacer todo esto. Y un tab a la izquierda. Note que tab me mueve absolutamente todo. Entonces ahora está todo dentro del for. Y por lo tanto no tengo ningún problema con ejecutarlo y obtenerlo para todos los estudiantes. Eso sí, me va a reemplazar los nombres por informe. O sea, el primer PDF que me va a quedar va a ser informe.pdf, el segundo va a ser informe.pdf, y por lo tanto va a reemplazar el primero, luego el tercero va a reemplazar el segundo, y así. Yo no quiero eso, yo quiero obtener uno por cada estudiante. Así que el nombre de archivo, en lugar de esto, va a ser el estudiante en la posición de apellidos, nombre de apellidos, yo quiero los apellidos,
pero los apellidos tienen un espacio en medio, así que voy a poner además que reemplace los espacios que tenga por vacío. De esa forma los apellidos, cuando sea por ejemplo, no sé, mi apellido es Reyes Leiva, me va a entregar Reyes Leiva, y ese sí es un nombre válido para todo esto que estamos haciendo. Y finalmente vamos a hacer un par de comandos más acá, que se cree una carpeta. Y aquí voy a mover el archivo. Remuevo todas estas cosas. Acá está. os.system move nombre archivo .pdf lo voy a mover a nombre archivo .pdf, pero aquí voy a incluirle /informes, es decir, nuestro, por ejemplo, Reyes Leiva sería reyesleiva.pdf, muévelo a informes reyesleiva.pdf. Aquí va el slash. Y espero se haya entendido porque ahora el ejemplo lo voy a dejar más claro. Voy a poner aquí Python informe y explotó porque no le puse la comilla. Genera. Revisar documentos por montones. Esto explotó. No se preocupen por estos errores. En realidad lo que está pasando aquí es que los moví de la carpeta y después le dije ábrelo con Evans, pero Evans ya no los ve. Así que está destinado al fracaso. Sin embargo, está creando mucho archivo. Sale uno por cada documento, así que en algún momento vamos a tener cerrando como 50. Y están los 50 cerrados. Esta línea ya no pertenece acá, porque no quiero revisarla con Evans, efectivamente. Y vemos entonces que se me crearon un montón de archivos .text. Y lo importante es que tengo una carpeta que se llama informes, que tiene un montón de archivos .pdf. Vamos a ver entonces qué está pasando en nuestra carpeta. Están los .text y los .pdf. Si abro o de Quijada, entonces están efectivamente sus notas. Si yo abro a, no sé, López Villarroel, están sus notas, sus promedios. Quizás pongo Peña Isles a Cristóbal Alejandro y me saldrán sus notas y sus promedios. Y todo esto ocurrió con un solo clic. Lo único que faltaba era tener los archivos correspondientes y un poco de ganas de programar, pero como mencionamos en alguna parte del curso, uno lo hace una vez y lo tendrá todos los años durante el resto de sus días. Si queremos hacer otro tipo de cosas, por ejemplo, que borre los .text, agregaremos entonces aquí que eliminen los .text. Después de generar el text, elimina el .text. Ahora lo único que nos faltaría sería preguntarle al usuario si es que lo quiere tener de a un informe, todo separado, o un puro archivo de muchas páginas, todos juntos. Para eso vamos a crear una variable, respuesta es igual a input, es decir, lo que ingresa el usuario. Y aquí tengo que escribir lo que el usuario va a ver, y lo que él me responda va a quedar en respuesta. Y en respuesta a lo que él me diga, entonces yo haré alguna cosa con mi programa. Entonces diré, desea tener los PDFs por separados o juntos. Dos puntos. Aquí, bueno, separados o juntos. Como yo no sé cuánto me da, quizás ponga una R y eso se va a caer porque no sabemos si taller o que separados juntos. Así que vamos a decirle, mientras while true,
decir, siempre entro. Mientras siempre la respuesta es tanto. If respuesta es igual a S or respuesta es igual a J, entonces estoy listo, ya me respondió, así que break. Es decir, da vuelta aquí infinitamente, es decir, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, hasta que me salga alguna razón. La razón para salir es algo de aquí, pero como le puse true, nunca va a salir. O hasta que yo diga break en alguna parte. ¿Y dónde digo break? Si es que me dice S o J. Noten que dije S minúscula o J minúscula. Y quizá él ponga espacio, no sé, espacio S, espacio J o J mayúscula. Ese tipo de cosas también tenemos que controlarla. Este input es un string. Así que si yo digo que respuesta la tengo que arreglar, así que va a ser nuestra respuesta punto stream, es decir, quitándole los espacios iniciales y finales, punto lower, que me va a hacer que pase toda minúscula. Es decir, si escribe una J mayúscula va a ser más chiquitita. Si me escribe espacio S mayúscula va a ser quitar el espacio, así que transferir S mayúscula, luego a minúscula. Y con eso vamos a tener algo del estilo. Desea tener los PDFs por separado juntos y yo escribiré S o J según corresponda. Si escribo por ejemplo S, stream al parecer no existe porque es strip. Y ahí termina haciendo todo lo que antes hacía. Y me arrepiento tanto de esto. Pero lo detuve. Ya. Ahora que sabemos que esta cosa pregunta al usuario si es que respondió con S o con J, podemos venir acá y pedir que esta cosa los genere uno por uno, separados. Y cuando ya estamos listos, los hechos separados, los juntamos o no. Para juntarlos o no, voy a tener que revisar if respuesta es igual a S. Entonces los junto. ¿Cómo se junta? os.system. Nuestro comando es pdf unite. Y aquí tengo que ponerle fuente 1, o sea, archivo 1, archivo 2, archivo 3, así. Y finalmente ponerle el archivo final donde quiero que todos se junten. Curso.pdf. Si es que hago esto, esta cosa se va a unir. Si no, igual tengo que reemplazar esto por nuestros cursos. Voy a poner un más aquí, un más aquí. Voy a poner aquí nuestro signo de comilla. Y aquí entonces tengo que escribir una lista completa de un montón de cursos. Estos cursos no aparecen de cualquier parte, sino que son los nombres de los archivos que tengo acá arriba. Entonces ahora tengo que construir una lista de cosas que escribir ahí. For, archivos, va a partir como un string vacío. For estudiante in estudiantes, archivos archivos más igual a archivos más el nombre apellido.pdf, ¿cierto? El nombre de archivo era este, entonces el nombre de archivo .pdf más .pdf, y vamos a terminarlo con un espacio, es decir, parte sin espacio y termina con espacio. Así que parte con espacio y espacio, muy bien.
Y una vez que tengo eso, voy a poner archivos. Ahora esto lo que hace es que cuando termine todo, simplemente lo escribe. El tema es que PDF Unit no viene instalado en todas partes, así que si quieren instalarlo pueden hacer pip, o sea, sudo apt-get install popler-utils, y cuando lo instalen ya vamos a tener listo con los merge PDF y pueden arrojar el programa. Los quiere separados juntos todo el rato. Y hay un pequeño problema con lo que acabo de hacer, porque ese es de separado. Si es separado, lo junto. Así que aquí le tengo que decir junto. Lo voy a tener y ahora sí lo voy a unir juntos. Hacemos que esta cosa de vez en cuando es un print. Print notas. Listo. Me dice ahora que no se pudo abrir el archivo curigual.pdf porque no está en el directorio. No se pueden juntar archivos dañados. Efectivamente, este no solo nombre de archivo, sino que es informes / archivo más informes / y ahora que tengo eso, entonces voy a correrlo. Me falta haciendo más. Y ahora lo corro juntos. Entonces vamos a revisar qué es lo que tenemos acá. Tenemos todos los archivos. Y es más, hay un curso.pdf. Curso.pdf. Vemos que es un archivo uno por uno de todos los informes de nota habido y por haber. De principio a fin. Y además están, si es que los quiere por separado, podrá ver que están todos los usuarios. No sé si tienen alguna duda, algún comentario. De cualquier forma, no olviden consultar. En el próximo taller vamos a ver cómo modificar las otras líneas. Es decir, que este informe de notas no solo se haga esto, sino que además actualice esto, actualice estos datos, te pinte la correspondiente a donde estás tú. Pintemos de colores las notas, las rojas y las que están como sobre 5.5 y bajo 4. Quizás añadirle un par de juguetes más, no sabría decirle, arreglaré eso, pero todo lo veremos en el próximo taller. Hasta la próxima.